Muy bien, vamos a hablar de algo realmente importante y para preocuparse porque estamos en el mes de septiembre, mes de la prevención del suicidio y justamente el día 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Para hablar de eso la tengo a la licenciada en Psicología Mavi Palmentieri. ¿Qué tal, Mavi? ¿Cómo estás? Hola, nena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, como dije yo, mes especial. Mes especial, mes para la concientización. El Día Internacional para la Prevención del Suicidio lo postula la OMS, en realidad hace una veintena de años, con la idea de concientizar, de visibilizar la problemática, y para visibilizar lo primero es desmitificar, o sea, corregir errores que han acompañado la visión pública de esta acción históricamente y que han prejuiciado la visión pública que recaía sobre la acción, desde los pactos comunales, desde las religiones, incluso desde lo jurídico. Históricamente el suicidio ha contado con una visión crítica y ha sido durante muchos años un tema tabú y aún en algunas situaciones lo sigue siendo. Es muy difícil hablar de suicidio. Lo primero que yo quiero hacer es aclarar, porque cuando decimos prevención del suicidio, esto cae con muchísimo peso sobre las personas que han perdido seres queridos producto de una conducta suicida. Entonces, lo primero que yo quiero aclararles a quienes tienen seres queridos fallecidos por causa de suicidio es que de ningún modo la prevención garantiza el éxito. Cuando hablamos de prevención hablamos de intentos. No significa que la persona que lleva a cabo el suicidio no haya contado con esos intentos, no haya tenido ese contexto de soporte. Prevención no equivale a evitación. Entonces, me parece que ese peso hay que sacarlo, porque si no aparecen estas visiones de, bueno, ¿qué se nos escapó? ¿Qué se nos pasó por alto? Y es una injusticia sumada al dolor. Exacto. Eso primeramente. Después, la razón por la que la OMS establece el Día Internacional para la Prevención es porque claramente se toma políticamente, internacionalmente, como una problemática de salud. El suicidio es una problemática de salud pública, requiere políticas públicas. Entonces acá barremos otro mito, que es que el suicidio le corresponde a la individualidad de la persona que lleva adelante el acto. Le pasa porque está transitando una psicopatología, un trastorno anímico severo, porque no está bien, porque eligió, porque es frágil, porque es este concepto de alguna manera, debilidad del carácter que siempre va subrepticiamente tiñendo las opiniones públicas. Que barrerlo, digamos, de entrada. El suicidio no está en la persona que lo lleva a cabo, ni está en mí, está entre. Se instala en la comunidad. Es una expresión de una problemática comunitaria, por eso se lo toma como problema de salud internacionalmente. ¿Por qué? Porque es falso que la mayoría de las personas que llevan a cabo el suicidio tengan una psicopatología diagnosticada. No es real, aun cuando lidiaran con alguna alteración, que ésta sea necesariamente un trastorno estructural o un trastorno del ánimo severo. Esto no pasa. A veces queremos creer que esto le pasa al individuo para tomar distancia de esto, ¿no? Si le pasa a alguien que tiene algo que yo no tengo, significa que yo tengo menos riesgo de que me pase a mí o de que pase entre los míos. Esto es un mito. El suicidio es la resultante de un conjunto de factores, es un resultado multifactorial. La inmensa mayoría de los factores tienen que ver con cuestiones comunitarias, financieras, económicas, jurídicas, del orden de los vínculos, incluso logísticas, administrativas, ni hablar laborales. Por algo los países estudian los incrementos en las tasas de suicidio que se dan en momentos de mucho cambio político, por ejemplo, en momentos de grandes crisis financieras, ¿sí? Entonces esto es cultural, comunitario, nos compete a todos porque está no le pertenece a nadie, ¿sí? Se hace carne en la persona que lo lleva a cabo por un conjunto de factores que unen lo propio a lo comunitario. Exactamente. El segundo mito que hay que barrer es esto de que la persona que se suicida se quiere morir. Es antagónico con lo humano, con lo vital, el deseo de morir. En realidad lo que desea es dar por terminado una vida en la que no encuentra escapatoria. Entonces lo primero que hay que reconocer es que quizás por ese lado tengamos una puerta para brindarle a alguien alguna posibilidad de pensar alguna estrategia si es que no la hubiera podido tener al alcance o no la hubiera podido sostener. La persona lo que quiere es dejar de sufrir. El suicidio llega
en un momento en el que ninguna alternativa parece viable o ninguna alternativa intentada previamente parece haber tenido éxito. No es una falla en el deseo vital, esto no es parte de una intención directa, sino el resultado de no ver una alternativa mejor, ¿sí? Otro gran mito es que esto se presenta cuando no se dice. La persona que lo anuncia, bueno, está llamando la atención, no lo va a ir a cometer realmente, esto no lo va a ir a hacer. Esto no es así, no es así, radicalmente no, es un no. De hecho, uno de los grandes elementos que tenemos en la evaluación clínica es la ideación suicida como un paso anterior, como antecedente de la planificación. Tal cual. Es decir, hay un continuo en el que se pasa de la desesperanza a la ideación, a la planificación y a la ejecución. De hecho, el haber atravesado esas instancias es un indicador de riesgo, entonces no nos confiemos con que alguien, porque lo ha dicho tantas veces o porque lo ha dicho en otra época de su vida, no opte por esto ahora. Y por último, una idea que es muy difícil de abordar, pero también es mitológica y tenemos que echarla por tierra para poder intentar la prevención, es esto de que los niños no se suicidan. Los niños, una vez que, digamos, que son conscientes de que la muerte representa el final literal de la vida y por ende tanto de lo bueno como de lo malo, una vez que conocen el sentido de la pérdida, habiendo una situación de desesperanza, tienen la posibilidad, no estoy diciendo que sea frecuente ni necesario, pero esto de que un niño, por el solo hecho de ser niño, se asuma fuera de riesgo, es falaz, es un dato clínico incorrecto. Bien. Yo he estado asistiendo a niños menores de 10 años. Qué terrible. Entonces, esto está entre nosotros. Para prevenir tenemos que tener en cuenta estos mitos, porque si no vamos a buscar seguridad a lugares incorrectos. Es decir, nos parece que tal o cual está fuera de peligro, tal o cual es distinto de nosotros, a nuestros hijos no le va a pasar, a nuestros padres no le va a pasar. No, Qué terrible. Es contextual. Sí. Qué terrible esto último que acabas de mencionar. Como familiar, digo yo, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo lo podemos abordar? Esto que mencionabas también, decimos, bueno, no, pero está llamando la atención, se quiso colgar. Hace poquito el caso de una persona que se fue a una antena y, bueno, más allá de su decisión, digo, como familiar, pareja, amigos, digo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo nos damos cuenta? En primer lugar, es tomar cada ocasión donde algo que tenga relación con una conducta de peligro se manifieste, tener una escucha original, es decir, tomar cada evento como si fuera la primera vez. Y nosotros caemos en la cuenta de que porque ya lo dijo antes o incluso ya parecía que iba a intentarlo antes, entonces este evento, esta conversación, esta manifestación, lo que fuere, no merece ser estimada, eso es un riesgo, es un sesgo del que escucha. Entonces, prestar la ocasión de escucha, la persona que realmente está teniendo pensamientos desesperanzados de muerte de manera sistemática y está ideando esta posibilidad de suicidio, no va a aproximarse más rápidamente porque hablemos. Entonces, hablemos, tratemos de ofrecerle un espacio donde eso no esté invalidado, claro. O sea, que encima no tengan que lidiar con la censura de lo que sienten. Esa misma escena puede ser de soporte, puede comprar tiempo. Por supuesto, acompañamos cualquier intención a la que la persona acceda de ir a buscar asistencia profesional, ¿sí? De ir a un consultorio psicológico, de ir a un servicio de salud mental, de ver un psicólogo, un psiquiatra, de conversar con un referente ideológico, con un referente religioso, lo que sea de peso para esa persona. Muy importante en casa cuando hay casos, naturalizar la conversación respecto de esto. Y naturalizar la conversación sobre todo cuando pasa en la franja etaria de la adolescencia. La adolescencia es una edad en la que el secreto tiene mucho de estructurante para forjar la lealtad en los vínculos. Ayudemos a nuestros adolescentes cercanos a ver que el secreto termina donde está en juego la seguridad del otro, que está bien, digamos, arremeter contra esa promesa de silencio si creemos que puede estar pasando algo, que hay que elegir con quién, pero que alguna figura adulta puede recepcionar esa duda, esa consulta o ese temor
para poder vehiculizarlo. Incluso se puede hacer una consulta profesional digamos, diferida, sin tener que exponer a la persona, simplemente tratando de evaluar ante qué nivel de riesgo estamos. Bien. O sea, tomemos la posibilidad del suicidio en nuestra comunidad en serio, eso sería lo primero. Bien. Mavi, vos sabés que antes de consultarte una situación que nos pasa mucho como medio sobre este tema y que vos lo estás diciendo, bueno, acérquense a hablar con alguien. He visto varias cadenas en redes sociales de, bueno, si estás pasando por frases más o menos, si estás pasando por algún momento en particular y no sabes qué hacer y demás, bueno, acércate, vení, yo tengo un oído. Sí. O sea, como que invitan a la otra persona, que a veces, muchas veces en casa, no tenemos ese espacio para hablar o trasladar lo que nos está pasando, por menor o mayor que sea el problema. Y tal vez un desconocido nos va a entender 10 veces mejor de lo que nos sucede en casa, digo. Y está muy bueno que esto suceda a través de Hay que redes buscar el sociales. espacio donde uno se siente cómodo. Claro. Como primer consejo, y para brindar también tranquilidad, la inmensa mayoría de estas organizaciones que presentan servicios de atención al potencial suicida lo hacen con por lo menos una mínima formación respecto de la escucha clínica, digamos. Lo hacen pudiendo, no son terapeutas, pero sí pueden acompañar en el proceso de decidir un abordaje terapéutico. Estos servicios suelen respetar, digamos, la intimidad, la privacidad de esas conversaciones. Busquemos dónde entramos, pero sí tenemos la posibilidad de entrar. Hoy en redes, de hecho, cuando se buscan ciertas palabras que tienen que ver con conductas de riesgo, aparece una leyenda que nos pregunta si básicamente nos sentimos en riesgo, si tenemos algún problema con el que necesitemos ayuda. Pasa con suicidio, pasa con trastornos de la conducta impulsiva, trastornos de alimentación. Tal cual. O sea, hay que buscar qué servicios a uno le resultan cómodos, como en cualquier otro orden de la vida. ¿Qué pasa con el tema de los medios de comunicación? ¿Cómo se puede abordar para que no se tome de manera trágica, más allá de que sí lo sea, y no, o sea, no inducir a... Porque muchas veces se dice, bueno, pero hablamos de este tema, pero puede que sea como modo de contagio, ¿sí? ¿Pasa esto? ¿Cómo se puede trabajar? Te lo pregunto como periodista. Las teorías del contagio que muchas veces se popularizan y vuelven al ruedo, digamos, son infundadas. Lo que hay en todo caso es una mayor conciencia de condiciones que resultan abrumadoras en un momento para una mayor cantidad de gente en una franja determinada. Entonces nos encontramos, por ejemplo, crisis del 2001, un incremento en la tasa de suicidios en sueldos promedios, ingresos familiares promedios en la franja de los 30 años, por ejemplo. ¿No? Claro. Pero no es que uno tomó la noticia y entonces esto generó un efecto contagio en la intención. Claro. Quitarse la vida es una decisión que va contra todo lo que nos constituye desde que nacemos. Claro. Entonces, es una decisión que únicamente es producto de no poder advertir ninguna otra alternativa viable o no poder creer que funcione o haber probado que no funcionó. Esta es la otra cuestión que hay que aclarar. La persona que se suicida no optó por la vía fácil. Muchas veces son personas sumamente adaptativas que han afrontado situaciones acuciantes, que lo han hecho de manera eficaz, pero que no han podido sostener el nivel de desafío que les requiere con una situación que no se resuelve. Entonces, la cronicidad de esa tensión sostenida puede promover este nivel de desesperanza. Tal cual. Estas personas también son personas, digamos, que muchas veces han hecho uso de estas estrategias. Por eso digo, tratamos de disuadir, no significa que tengamos la receta mágica y definitivamente no significa que con prevenir alcance para evitar. Una cosa que a mí me gustaría ver en los medios es el cese del uso del término cometer, por ejemplo, que tiene una connotación absolutamente negativa. Nadie comete algo positivo, no existe en el lenguaje. Si vos buscás, no se comete una premiación, no se comete un logro, se comete un ilícito. Entonces, tantas veces en nuestra cultura, por la necesidad a veces de que se libre una investigación respecto de una causa del fallecimiento de alguien, estas esferas quedan ligadas, que el hecho de nombrarlo como alguien que cometió, no, la persona no cometió un suicidio, no lo hizo
desmoralizando ningún convenio social. La persona se quitó la vida, digamos. La persona se suicidó, la persona llevó a cabo un suicidio. O sea, digamos, se puede decir libremente. Tratando de erradicar algunos términos que tienen otro peso histórico. Ajá, bien, bien. Y también haciendo una crítica, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué sentido tiene difundir o divulgar esta acción? Porque de pronto, no sé, uno no todo, digamos, tiene un carácter meritorio para ser comunicado. Entonces hay que ver por qué estoy comunicando como medio un suicidio, digamos, de quién se trata o con qué situación está enlazado que hace que sea una noticia. Bien. Volver a repensar los filtros por ahí para eso. Bien, hay entonces que analizar la noticia de desde qué lado se da y por qué se está dando. Que eso es, yo creo que hoy en día escasea bastante este tema. Escasea y sobre todo hablando de suicidio. Bueno, Mavi, por último, por ir cerrando la nota, quiero que, creo que lo dijiste, pero que repitas si fue así, familiares, amigos, círculo cercano de esta persona. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Familiares, amigos, círculos cercanos, hablemos, bien, instalemos con naturalidad que esto no le pertenece a nadie, dejemos de lado esto de le pasa a los que transitan tal o cual cosa, estemos cerca, ofrezcamos recursos de los que tengan sentido para nosotros y para los nuestros, hagámonos presentes físicamente, no alcanza en estas instancias con el mensajito, la llamadita. Toquemos un timbre, vayamos a donde la persona va con frecuencia, hagamos una visita golondrina, pasemos por un lugar que le resulta de hábito, demostremos en acto, ¿sí? Intervengamos sin estorbar y sin invadir, mostremos y tengamos una voz presente y un cuerpo presente, 5 minutos, que no entorpece a nadie y no deja de ser un recordatorio y una forma de intentar comprar tiempo. Y tengamos en cuenta, por último, que a pesar de esto, a veces no hay signos de alarma. Esto también es importante. Sí, algo dijiste a las personas recién. no se les pasan las cosas por alto siempre. Muchas veces lidian con situaciones históricas. Entonces, uno después, a posteriori, analiza y dice, bueno, se había presentado aislamiento, se había presentado un retraimiento de las esferas de disfrute. Sí, pero también esas situaciones son comunes cuando uno está lidiando con el problema hasta que lo resuelve. Entonces, de hecho, hay un bienestar después de la toma de decisión del suicidio que acompaña el proceso de despedida. Y aparece esto de cómo, ahora que estaba mejor, por ejemplo. Entonces, no carguemos tampoco con una idea mágica de que vamos a detectar con una receta precisa elementos que tendrían que alarmarnos porque eso sugestiona enormemente. Busquemos un profesional que esté entrenado para que pueda administrar una escala de riesgo, que pueda tener una entrevista clínica, que pueda contar con su experiencia en salud y especialmente en salud mental. Deleguemos, busquemos ayuda seria. Bien, y no hay culpables en este caso tampoco. No, señora. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Mavi. A vos.